Diana Surco. Así es. Importante periodista, locutora Sí. de Argentina, de la televisión, de la radio. Oye, Gracias. hace unos días viajaste con una idea muy diferente de tu viaje. ¿Qué pensabas cuando saliste de Argentina, hacia dónde ibas y cómo ibas y qué ibas a ver? No, la expectativa fue la mejor para mí. Sobre todo porque te voy a contar algo que no se lo conté casi a nadie. Cuando yo tendría 18 años, vi por primera vez en una revista allá en Argentina, que salía los domingos en uno de los diarios más leídos, en una época en la que se leía mucho el diario papel. No existían las redes. ¿Qué es eso? O sea, los jóvenes te van a decir qué es eso, sí. Ah, es el que sirve para envolver cosas, sí. Sí, bueno, te lo hago para no hacerlo tan extenso. Vi en una revista una publicación de una cantante israelí transexual que había ganado el... Diva. ¿Cómo? Mira, ya sabes por dónde voy. No, nada más dije quién es la cantante, no sé qué más. Dana International, sí. Había ganado el concurso de Eurovisión y generó todo un debate además en esa época porque, bueno, Israel estaba como dividida entre los ortodoxos que decían, se agarraban la cabeza diciendo cómo puede ser que nos represente una persona así y asá, etcétera, etcétera. Y por otro lado, la sociedad más moderna o más aperturista. Claro. Y realmente fue como un boom en ese tiempo para no Israel. nada más Israel, también Europa también sí, fue. Europa, México, tenés muchos razón. lados era como... Yo me reduje a Israel porque estamos hablando de claro. Israel, pero... Y desde ahí yo dije, ay, me encantaría conocerla en persona. Yo todavía no podía ser Diana, tenía 18 años yo. Y estaba terminando el colegio en un colegio estatal, el último año del secundario. Porque yo iba a un colegio católico previamente. Desde jardín me mandó mi madre a un colegio católico. Pero bueno, no me quiero ir por las ramas. Me acuerdo que llevé la revista a ese colegio y los chicos, los varones, decían, wow, qué buena que está esta mina. ¿Sabes lo que es mina? En Argentina sí, ya. Tú sí, aquí entendemos. Tenemos traducción simultánea en perfecto. El programa. Y bueno, yo mina, chica. Por dentro yo decía, si supiesen, ¿no? Claro. Y me reía por dentro. Claro. Y desde ahí dije, qué lindo sería conocerla, qué lindo sería conocer Israel, porque empezaba a ver y a enterarme de que en Israel había una sociedad ávida de incorporar esto, claro. de la aceptación, de la diversidad, pero era como naciente, claro. todo, ¿no? Y me quedó eso en la cabeza, sinceramente, Isaac, te cuento, me quedó en la cabeza y dije, alguna vez me gustaría conocer Israel. ¿Qué iba a imaginar? Que después mi vida iba a tomar curso, primero haciendo una vida trabajando en peluquerías, que era otra cosa, y un día me fui de las peluquerías, no soy peluquera, era administrativa en cadenas grandes de peluquerías. Yo te iba a pedir que si me de una vez nos arreglamos el pelo, pero bueno. Bueno, te lo hago más corto, no importa, lo que más pueda. Sí. El tema es que el pelo o el relato. En algún momento me decidí por empezar a estudiar lo que hoy soy, ¿no? Hacer la carrera de locutora profesional, de locutora nacional, que en Argentina te dan una matrícula, está colegiada la carrera, a diferencia del periodismo, por ejemplo, el periodismo no está colegiado, aunque parezca mentira, pero la locución sí. Sí, bueno, conocemos cada periodista, bueno, sigue. Sí, bueno, hay muchos periodistas que pero entonces, se hizo por oficio. Te volviste locutora, conductora de los programas, de importantes programas y de la televisión pública. Me convertí en una figura pública, ¿no? Eso desde ya. Y sin buscarlo, aunque no me gusta que me digan que soy una referente, porque creo que hablo por mi comunidad desde mi lugar, no adjudicándome como la representatividad de todas las voces. Pero bueno, sí soy considerada por ese lado. Te voy a ser también sincera, Isaac, generó un poco de controversia también mi participación, porque cuando hice la publicación en las redes sociales, vos entenderás que hay una parte que está en contra de la guerra, pero está en contra de Israel. Claro. Porque lo notás en la animosidad que también ahorita nos platicas de la publicación, pero a ver, decides y vienes a Israel justamente porque va a ser acá el desfile, o por qué vienes a Israel en esta ocasión. ¿Venías a Israel? Pero te voy a hacer... ¿O venías con Milei? Casi. No, para nada. Al contrario, son dos carriles distintos, pero
Mira, te voy a ser sincera, o sea, lo que pasa es que era interesante todo el itinerario, porque en la agenda incluía visitar refugios, visitar organizaciones LGBT de Tel Aviv, entrevistarnos con un ex rehén de Hamas. O sea, te das cuenta, ¿no? En ese marco Sí. también estaba, por supuesto, el desfile, ¿no? El Pride, y la Marcha del Orgullo. Que es como lo más resonante quizás, pero me pareció súper interesante toda la agenda. Y eso es lo que yo quería hacer. Yo quería conocer Israel también, confluían muchos componentes. Y me pareció... Y conocer y que te hablaran de Dana. Sí, pero bueno, no se pudo hacer el Pride, obviamente por lógicas razones. Claro. Pero te digo esto porque realmente mi interés es poder seguir aportando a mi comunidad LGBTIQ+, desde una transversalidad, Isaac, desde una universalidad, no tomando una posición político-partidaria, no tomando pero sin querer a veces los vientos te llevan para un lado o para el otro, porque también hay una sociedad diversa dentro de la diversidad. Bueno, oye, y dentro de todo eso, hablando de Israel, llegas el jueves con todas esas expectativas, ¿verdad? Sí, llegué el jueves 12 y imagínate que además también fue mi primer viaje internacional. Ah, bueno, está bien. No había hecho nunca un viaje internacional. Y de repente te volviste, ahora sí, ¿qué pasó ese jueves? ¿Cómo lo viviste? No, imagínate que la alegría de poder conocer Tel Aviv y sin desentenderme también de la complejidad del conflicto, ¿no? Pero ¿qué íbamos a saber que iba a pasar lo que pasó después, la madrugada del viernes, ¿no? El viernes siguiente. Sí, a las 3 de la mañana. Sí, 3:30, para ser más puntual. Yo me acuerdo que cuando empecé a escuchar las alarmas no entendía nada. Estaban en Tel Aviv. Sonaban acá. De repente se prendió el celular a todo el mundo y todo el mundo nos volteamos a ver. ¿Qué sucede? Me asusté. Bueno, corrimos al refugio. No, primero las escaleras, perdón. Y después nos dijeron que íbamos a empezar a usar los subsuelos del hotel en el que estábamos. Y bueno, no sé qué más querés que te cuente, Isaac. Dime algo. Ahí empezó una odisea diferente. Pregúntame vos. Empezó una odisea diferente. Tú venías con una expectativa de Israel. ¿Cómo te ves Israel hoy? ¿Cómo lo viste estos días porque eran días curiosos? El viernes encerrados, pero podías salir un poquitito a la esquina, luego ya podías salir más, luego podías regresar. ¿Cómo lo viste toda esta situación? Primera vez viajando para ti, conociendo Israel. ¿Cómo viste Israel? ¿Cómo viste a la gente? Como locutora, como periodista, seguramente estás viendo a la gente y dices, a ver, ¿qué está pasando, no? Sí, desde ya. Mira, yo creo que fue una mezcla de un montón de sensaciones, porque además era inédito para mí. Claro. Primero por la cultura distinta, un país diferente. Yo no soy judía, pero tengo mis seres queridos, seres queridos que viven en Israel. Y para mí, lo que pasa es que me tomó por sorpresa Isaac también. Me tomó por sorpresa, como a todos. O sea, fue como cuando pasó el COVID en todo el mundo, en Argentina, que me tocó, encima justo yo empezaba en la televisión federal, en ese mismo tiempo, esa misma semana debutaba en televisión. Todo de golpe y yo era personal esencial. Yo nunca estuve haciendo cuarentena, Wow. Estuve como contingencia trabajando. Si hubieras tenido que reportar, de comentar, no sé si hiciste algo, si mandaste algo para la radio, para allá y todo. No, porque yo no reporté, no me tocaba eso. Pero si hubieras tenido que hacerlo, ¿qué hubieras dicho de lo que te estaba pasando en Israel? ¿Qué le hubieras dicho a la gente? Primero hablar desde la primera persona, porque, a ver, convengamos que cuando te pasa una cosa como esta, de esta naturaleza, lo primero que te sucede es lo que te pasa a vos. Claro. Es lo que te pasa y después ver qué haces con eso. Muy bien. Entonces, yo no soy especializada en internacionales, no he hecho corresponsalías nunca. Mi trabajo fue más, si se quiere, de escritorio, ¿no? Como redactora de noticias y luego conductora de un noticiero. Tú, con lo personal, ¿qué hubieras dicho si tuvieras que redactar esa noticia, comentarlo? Si alguien te hubiera hablado y te hubiera dicho, Diana, ¿qué está pasando? Platícame qué estaba pasando. Hablar desde el corazón, hablar desde lo que le sucedía a la gente, hablar de lo que nos sucedía a nosotras. ¿Qué le sucedía? ¿Qué te sucedía a ti? Hablar de lo que También otra cosa, porque lo he podido ver, lo que no se ve de Israel, lo que no se sabe de Israel, lo que no se sabe quizás lo que vive la gente adentro del país, ¿no? ¿Qué viste de cómo vive la gente? Bueno, la gente, mira, para bien o para mal, me sorprendió, pero después lo entendí. Porque percibí también cierta naturalidad para manejar la situación por parte de la sociedad.
y eso es porque están acostumbrados al conflicto, ¿no? De alguna manera, entre comillas pongo acostumbrados, ¿eh? Sí, sí. Sí, es difícil acostumbrarte a eso. No, Sí. pero desde ya que, Sí, sí. que es difícil. Pero el conflicto tiene muchos años y es complejo también, lo sé. ¿Entendiste bien Israel? Pero... ¿Entendiste mejor Israel? ¿Entendiste por qué? Como tú dijiste, lo comentaste ahí, tenías quien criticaba y ataca a Israel. ¿Qué les dirías sobre Israel, sobre su gente, sobre tener que vivir como vivimos estas noches, cada 3, a las 1, a las 3, a las 5? ¿Qué le dirías? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Qué le dirías a la gente hoy que lo ves de más cerquita? Bueno, entender también que estando dentro se tiene otra perspectiva, ¿no? Sobre todo después del 7 de octubre. Creo que hubo una reflexión importantísima más allá del terrorismo que viene acechando. Yo creo que el conflicto deja víctimas, Isaac. La guerra deja víctimas, Claro. ¿no? Yo pregunto, ¿quién desea la guerra, no? ¿Tuviste miedo Porque en algún Israel- momento? ¿Tuviste miedo? En algún momento sí. Sí. En algún momento sí. Y lo vi también en los rostros de algunas personas. También vi cierta calma como programada. Lo digo de mi manera, ¿eh? Sí, 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 como, no. como que los israelíes saben cómo manejarse ante estas situaciones, ir a los refugios. Hay como y me parece que tiene que ser así también. Yo no estaba acostumbrada. Tú que estás Entonces, en los como no medios. estaba acostumbrada, por momentos sentía el temor a que me caiga un misil, a que nos pase algo. Y después se suma la preocupación de tus familiares, de tus amigos, de tus compañeros. Que todo el mundo de te habló tus a seres preguntarte. queridos. Imagínate que en Argentina esto rebotó muchísimo también, como en muchos países. Y lo primero, yo soy pública en Argentina. Lo primero que surgió fue esto, ¿no? Llamadas de todos lados. ¿Qué les decías? O sea, porque te decían, ¿cómo estás ahí? No, ¿Qué Isaac, pasó, sí, Israel? eso es lo primero que te dicen, pero Isaac no llegué, di una nota sola para un periodista conocido de allá. Pero la gente que te preguntaba, ¿qué te decía? ¿Qué les decías tú de Israel? Aparecían críticas también, Sí. porque vos sabés que hay, Claro. lamentablemente hay un abordaje sesgado Claro. que posiciona a Israel como un estado genocida. Y además Pero a la vez- los que están en contra de mi ley, digo, algunos, también lo utilizan como herramienta de decir, ya ves, todo se vuelve político, pero Sí, me sí, decías, sí, pero la me gente que parece- está sesgada, ¿qué les dirías a la gente que está sesgada, que no ve lo que realmente está pasando acá, lo que se vive aquí, donde ayer que salimos, cuando estábamos en el aeropuerto de Jordania, digo, porque estaban ustedes más o menos a la misma hora que nosotros, Sí. se oyeron sirenas y dijiste en Jordania, o te dijeron, no pasa nada. Horas después sabíamos que había pegado En el ese hospital. misil sobre un hospital y sobre una casa en Jolón. ¿Qué sientes? ¿Qué dices? Vos sabés que de tanto transitar esta situación, además huyendo de un lugar en conflicto, me daba dolor. Dolor, también reflexión y al mismo tiempo la sensación humana interna del temor, de la angustia que me queda, porque me queda un poco de angustia también, no lo voy a negar, de lo que viví. Y después me da muchísima tristeza a las personas que están muriendo. Isaac, yo te digo una cosa, el conflicto deja víctimas desde los dos lados, ¿no? Sí. De los dos lados. Que yo pregunto, ¿no? ¿Qué reflexión vamos a hacer como seres humanos? Porque las víctimas son víctimas, de un lado y del otro. Claro. Gente, personas, niños, niñas, de un lado y del otro. El conflicto es complejo, por supuesto que es complejo. Hoy es diferente el de Irán, pero porque es contra otro sentido, aparte del de Gaza, pero Israel tiene una lucha contra un grupo terrorista. Exacto. O sea, me cuesta a veces entender las miradas que son tan sesgadas que pareciese que tienen otros intereses, ¿no? Y la verdad que si lo vamos a analizar desde ese lugar, digo, ¿a qué vamos a arribar? ¿A qué vamos a llegar, no? Antes de eso, la última. Ay. Para terminar, ¿qué te deja esta visita fugaz a Israel? ¿Qué te deja todo esto? Mira, me dejaste pensando porque en este momento, justo en el medio de todo, yo no llego a casa todavía. Tengo que irme a Argentina, a volver a mis seres queridos.
volver a mi vida, a mi rutina. Claro. Pero también pienso en los que quedan y en las que quedan en el conflicto, ¿no? Y es la primera vez que me preguntan esto, Isaac, en el medio de todo. Y no me la esperaba, pero sí es una pregunta válida. No es solamente una experiencia, me dan ganas de llorar. Hay dolor también. Y quiero que todo esto pase. Que pueda haber paz. Pero me da tristeza pensar que parece que está lejos la paz. Me da miedo pensar de que esto pueda escalar a una dimensión inmanejable, Isaac. Yo quiero paz. Esperemos que todo solucione, que esto acabe rápido, Diana, y que puedas volver a regresar a Israel. Ahora sí, a conocer a Dana, a conocer a la diva, a escuchar, a cantar con ella, ¿sí? Sería a estar lindo con conocerla, ella. pero A estar primero que venga la paz, ¿no? Que venga para la paz. todos. Gracias, Diana. A vos.